Los derechos existen en el papel, en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos. Pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias. Tenemos derecho a que los medios de comunicación en su conjunto transmitan para nosotros contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Además, está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar el derecho y libertades de las personas. Los medios de comunicación deberán respetar los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. La Ley Telecom habla de los derechos de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva en televisión y obliga a que el programa informativo de mayor audiencia incluya el audio en lenguaje de señas mexicano, subtitulaje oculto o bien traducción al español oculto. Pero los derechos de las audiencias vulnerables no solo se centran en la discapacidad auditiva. La no discriminación incluye en realidad el acceso a la información de todos los grupos vulnerables y limita el uso de estereotipos denigrantes. Ejemplos de acceso a la información en medios es, además de la inclusión del lenguaje de señas, el derecho de las comunidades indígenas a recibir medios en su idioma y el de niños y niñas a recibir mensajes informativos comprensibles, adecuados para su edad y producidos específicamente para ellos. Ejemplos de discriminación en las pantallas son los programas que van en contra de los derechos de mujeres, programas racistas, en contra de los grupos étnicos, adultocéntricos que devalúan o invisibilizan a los niños y niñas y que retratan a los adolescentes y jóvenes como delincuentes. También son violatorios a los derechos humanos los programas que se burlan de las discapacidades o las condiciones de salud de las personas, o que estereotipan a las personas por su condición social, por ejemplo la pobreza, la religión, sus opiniones, sus preferencias sexuales, su estado civil o cualquier otra. La libertad de expresión no puede basarse en denigrar a los demás ni en violar sus derechos humanos. Para cumplir este tipo de principios, en Canadá, por ejemplo, hay una televisora financiada por el Estado, de alcance nacional, que transmite y produce programas creados por, para y sobre los pueblos indígenas de Canadá y los Estados Unidos, como reconocimiento por ser los primeros habitantes de Norteamérica. En Alemania el canal Kika hace lo mismo pero con niños y niñas. Desafortunadamente, no podemos decir que se haga lo mismo en México. Existen solo 21 pequeñas radios indigenistas apoyadas por la CDI en un país con 8 millones de indígenas y 120 millones de habitantes. 11 niños apenas llega a un poco más de la mitad de los mexicanos. Tiene entre el 8 y el 10% de rating. Además, no tiene dinero suficiente para producir nuevos materiales. Los grupos vulnerables en nuestro país aún esperan sus derechos informativos. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate. Reclama. Exígelos. No los tires a la basura.